Vanessa salió al balcón de la enorme casa y observó cómo más y más gente se reunía para la celebración. Esta niña siempre pensó que el mundo entero era una tierra mágica, y su vida una fiesta interminable, pero sus padres la sacaron de sus pensamientos y sueños, y de mala gana giró la cabeza. Su papá y su mamá eran muy ricos, y Vanessa nunca se había preguntado de dónde venía todo. Simplemente adoraba a sus padres, quienes siempre la consentían y nunca le negaban nada. Además, la niña no se preguntaba quiénes eran en realidad, hasta que un día fue demasiado tarde. Inesperadamente para todos, un incendio estalló en la casa, y se propagó con mucha fuerza, tanto que la gente apenas tuvo tiempo de salir corriendo. Esa noche, la niña pensó por primera vez que sus padres tenían enemigos, o que ellos mismos eran los enemigos de alguien. Enemigos. En un instante, un arma apareció en las manos del padre y la madre de Vanessa, y el padre le pidió con autoridad a la niñera que se llevara a su hija de allí. Bárbara inmediatamente tomó a la adolescente en sus brazos, y cerrando los ojos, se alejó corriendo, pasando por las zonas en llamas de la casa. Logró salvar a Vanessa, pero para sus padres todo terminó ese día, y la niña quedó sola. Las lágrimas no dejaban de correr por su rostro, no podía creer que sus padres ya no estuvieran, y la niñera le pidió que la siguiera, dándole ánimo a la huérfana. La niñera le prometió que podrían hacerla muy fuerte, incluso más fuerte que sus padres. Vanessa solo veía a la niñera como alguien fuerte en ese momento. Pero ella solo era fuerte protegiendo a los niños a su cuidado. Al mismo tiempo, Bárbara podía enseñarle a la niña, para que ella también pudiera proteger a niños como ella. Al principio, la niña no entendió muy bien lo que la niñera quería decir, porque acababa de perder a sus padres y se había quedado sola, pero luego se dio cuenta de que no había necesidad de desesperarse, y como siempre confió en Bárbara, aceptó convertirse en su alumna. Después de este suceso, Vanessa pasó los siguientes 8 años en una academia de niñeras de élite, cuya ubicación era clasificada. La señora Bárbara Strike la había tomado bajo su ala, la crió y la entrenó, y ahora se sentía mucho más fuerte después de estos años. Esta mujer se convirtió en la directora de la Academia de Niñeras de Élite, lo que incluso le agradó a Vanessa. Y ahora, después de innumerables lecciones y entrenamientos, la joven estaba lista para asumir su primera tarea seria. Poco antes de su visita a la directora, Bárbara estaba hablando de una generosa oferta con un tal señor Paralón. La directora prometió que con tal salario podrían proporcionar a las mejores empleadas con muchos años de experiencia, pero esta persona necesitaba una trabajadora especial que nunca antes hubiera trabajado con nadie. Bárbara sacó una lista de empleadas que estaban en la fila para su primera tarea y se la presentó al cliente. El señor Paralón se preguntó si todas las personas cuyos nombres estaban en la lista eran competentes. La directora aseguró que todas sus graduadas dominaban todas las habilidades básicas. Todas estaban muy bien versadas en el desarrollo de la primera infancia y la psicología. También era importante que las empleadas supieran cómo prestar primeros auxilios a las víctimas. También se enseñaba defensa personal, para que las empleadas tuvieran la oportunidad de proteger al niño en el momento adecuado. Se consideraba importante que todas las empleadas supieran conducir bien un auto y otros vehículos. La ciberseguridad también recibía gran importancia, por lo que las empleadas eran capacitadas en informática. Bárbara también mencionó las cualidades del trabajo doméstico, planificación financiera, política y más. Entonces la directora le preguntó al señor Paralón por qué necesitaba una niñera de élite. Óscar Paralón recordó cómo hace 2 semanas habló con una persona, admitió que había metido la pata frente a su jefe, y prometió arreglarlo todo. Pero Óscar solo necesitaba los libros de contabilidad. Iba a pasarle la cuenta al culpable, y éste tendría que pagarla. Entonces el señor Paralón dijo que le avisaría a este tal Jack cuando necesitara sus servicios, y luego añadió que en ese momento necesitaba más leche, pero Jack no lo entendió muy bien. Es que a su hijo, Cody, le encanta la leche con chocolate. Muchísimo, y ahora Oscar le exigía a Jack que se la consiguiera. El niño se acababa de acercar a Oscar y
El hombre se preguntó por qué el pequeño estaba tan nervioso, pero el niño adoptó una postura amenazante y exigió una porción doble a Jack por su descuido. Oscar entonces le preguntó al pequeño por qué no se portaba bien, como había prometido. Pero él también tenía sus propias exigencias. En ese momento, Jack se acercó y con manos temblorosas trajo una caja de leche, preguntando si todavía la necesitaba. Oscar gritó que no, y Cody confirmó su pedido e intentó alcanzar la caja. El señor Paralón agarró a su hijo, se lo echó al hombro y se disponía a irse mientras el pequeño seguía exigiendo su leche. Y ahora, sentado en la oficina, Oscar no dio ninguna razón en especial. Era solo que la madre de su hijo ya no estaba, y necesitaba a alguien que cuidara del niño. Bárbara le aseguró que su hijo estaba en buenas manos, y luego le preguntó si quería escoger a alguien en particular. Oscar comenzó a mirar las carpetas con los expedientes de las empleadas, pero no se detuvo en ellas por mucho tiempo. Muy pronto, señaló el currículum de Vanessa, el cual por alguna razón le gustó y sacó el papel. Oscar exigió que esa chica en particular se encargara de criar a su hijo. Sin embargo, la especialidad de Vanessa era la ciberseguridad, y la directora le preguntó si tenía una gran red de Internet en casa. Al recibir una respuesta negativa, Bárbara declaró que en ese caso no podía recomendar a la empleada. En su lugar, le ofreció a otra, que además hablaba italiano, y a otra que sabía bien de defensa personal, pero el señor Paralón no quiso escuchar más, y repitió una vez más que quería contratar a Vanessa. La directora miró al cliente con cierto reproche, pero aún así, no podía negarse porque él pagaba bien. Pronto llamó a Vanessa a su oficina, y ella no tardó en llegar, apareciendo inmediatamente en la oficina de Bárbara. La joven, por supuesto, estaba preocupada porque era su primera misión, pero confiaba en que tendría éxito. Al entrar en la oficina, vio a Bárbara, quien estaba de espaldas a ella, y no parecía tener prisa por darse la vuelta. En esa misma posición, la directora le notificó a la joven que le habían ofrecido una misión ese día, y ella ya había alcanzado a alegrarse. Sin dudarlo, Vanessa exclamó que estaba completamente lista y que lo había estado desde hacía mucho tiempo, pero Bárbara la interrumpió, admitiendo que en realidad no había sido ella quien eligió la misión para la estudiante. Ella se preguntó por qué había sucedido eso, y la directora, dándose la vuelta hacia ella, le explicó que su cliente la había elegido él mismo. Entonces Bárbara se acercó a la mesa, y sacando una carpeta, le dijo brevemente que el nombre de este hombre era Oscar Paralón. Al escuchar ese nombre, la joven quedó perpleja porque lo conocía muy bien. Vanessa recordó un titular en la primera plana del periódico que decía que los Paralón habían recibido un duro golpe. Se trataba de una familia mafiosa, la cual, según la joven, era. Como estaba relacionado con el incendio de su casa hace muchos años, Bárbara le aconsejó de inmediato que no aceptara esta tarea. Porque, aunque ella se lo había asignado, Vanessa tenía el derecho de negarse, pero la chiquilla no podía rechazar su primera tarea después de todo lo que la antigua nana había hecho por ella. Al mismo tiempo, los recuerdos del pasado volvieron a inundarla, y todavía no entendía por qué hicieron eso. Hasta ese momento, la chiquilla había pensado que nunca obtendría una respuesta, pero ahora veía que tenía una oportunidad. Recordó las palabras de Bárbara cuando le prometió que la haría más fuerte, y ahora lo era. Sin dudarlo ni un segundo, Vanessa declaró que estaba lista para aceptar el encargo y proceder de inmediato. La propia directora dudaba que valiera la pena tomarlo debido al pasado de la joven, pero fue precisamente por eso que aceptó. Vanessa también pensó en que este señor Paralón tenía un hijo pequeño, y, como era solo un niño, necesitaba protección, y la joven estaba dispuesta a brindársela. Además, Vanessa esperaba descubrir la verdad sobre lo que pasó en ese trágico día. Después de eso, Bárbara se reunió de nuevo con el señor Paralón. Y lo único que le interesaba era si la joven había firmado el contrato o no. La directora lo confirmó, y la propia Vanessa ya había hecho su maleta, y estaba lista para irse con su empleador, y en cuanto apareció en la puerta, Bárbara decidió presentarle de inmediato a la persona para la que trabajaría. Dijo su nombre completo.
mientras él se mantenía un poco al margen, como si no quisiera hablar con la futura nana. Sin embargo, aún así se volteó, y ahora Vanessa pudo ver al hombre con el que tendría que tratar. Oscar era joven y muy mino, algo que la chiquilla no se esperaba, y hasta se le olvidó que tenía que saludar. El señor Paralón decidió romper el silencio y le preguntó a Bárbara si es que la niñera podía hablar. Por culpa de esa pregunta, la joven pensó que era un completo idiota, y continuó examinando su cara. Entonces habló, y le extendió la mano, lo saludó y se presentó. La chiquilla también. Dijo que estaba encantada de conocerlo y trabajar para él, a lo que él le correspondió. Después de eso, Oscar le pidió a la joven que se sentara en el auto cuando estuviera lista, y mientras él se iba, Bárbara decidió repasar brevemente con su alumna los deberes que tendría que cumplir. La directora también le recordó que Vanessa no debía revelar secretos y tampoco poner al jefe en una posición incómoda, además de no husmear y no enamorarse, a lo que la joven prometió que no defraudaría a su mentora. Vanessa estaba segura de que podría con todo y ya estaba orgullosa de sí misma de antemano, así que, con la conciencia tranquila, se fue al auto. El chofer Adam se le acercó de inmediato y le ofreció ayuda para guardar su maleta en el maletero. La joven le pareció simpática y decidió darle un consejito a la nueva empleada para su futuro trabajo. Le aconsejó a Vanessa que no se dejara asustar, porque el niño tenía solo 4 años, pero a ella no la asustaba nada. Agradeciéndole amablemente el consejo al hombre, la joven fue a tomar su lugar en el auto. Allí vio que el señor Paralón estaba con su hijo, lo que fue un poco inesperado para ella. Aún así, se recompuso. Y de inmediato le habló al niño, preguntando al tiro si era el hijo de Oscar. El pequeño comenzó a presentarse como Cordal, pero su padre lo interrumpió y agregó que todos simplemente le decían Cody. No se olvidó de ser educada y le expresó lo encantada que estaba de conocer al niño. Entonces, Cody le dijo a su padre que no confiaba en esta mujer y que olía a naranjas. Vanessa no entendía por qué el niño decía eso y hasta se olió discretamente para ver si de verdad olía así. Después de eso, Vanessa le preguntó al señor Paralón a dónde iban. El niño decidió adelantarse a su padre y soltó que iban a una gran mansión en la ciudad de los plebeyos. Oscar decidió corregir un poco las palabras de su hijo y le explicó que se habían mudado hace poco, desde el sur del país. La chica pensó que era muy lejos para que decidieran mudarse a Chicago, y ella sacó su notebook. El dueño inmediatamente le dijo que había Wi-Fi en el auto, por si lo necesitaba, y ella se dio cuenta de que ni siquiera tenía contraseña. Entonces Vanessa escuchó un clic y al tiro notó que el botón de el seguro de la puerta de su lado había bajado. Oscar le explicó de inmediato que ellos solo manejaban con los seguros puestos por seguridad. La chica objetó porque si pasaba algún incidente, entonces era mejor mantener las puertas sin seguro. Apretó un botón de su lado, pero el señor Paralón decidió que él tenía la razón y volvió a ponerle seguro a la puerta. Luego le explicó que si los secuestradores intentaban llevarse a su hijo en un semáforo, sería mejor tener todo cerrado. Vanessa entendió su lógica y no discutió más, volviendo a mirar la pantalla de su notebook. En ese momento, Cody decidió preguntarle si su padre había notado el olor a naranja mientras se inclinaba hacia la nueva empleada. Al mismo tiempo, la chica pensaba que él tenía Wi-Fi en su auto sin contraseña y al mismo tiempo le daba sermones sobre seguridad. Entonces el niño empezó a mirar su notebook y le preguntó qué estaba haciendo ahí. Vanessa apretó uno de los botones sin dar más explicaciones, y la ventana que los separaba del conductor bajó. Adam se volteó hacia ellos de inmediato y le preguntó al jefe qué se le ofrecía. Pero él no necesitaba nada, y Cody se dio cuenta de que su nueva niñera era bastante astuta y hábil. Entonces Vanessa apretó el botón de nuevo, y el vidrio que los separaba del conductor volvió a subir. Después de eso, se volteó hacia Oscar y le ofreció ponerle una contraseña al Wi-Fi si tanto le preocupaba la seguridad. El señor Paralón la miró entrecerrando los ojos, pero al mismo tiempo entendió que ella tenía razón, y aceptó. Después de un rato llegaron a la gran mansión de la familia Paralón, en las afueras de Chicago. Adam le sugirió de inmediato a Vanessa que siguiera a Oscar, y que él mismo se encargaría de él.
equipaje. La chica analizó la situación al tiro y se sorprendió de que no hubiera guardias y ni siquiera cámaras. Mientras entraban a la casa, Oscar le explicó que la habitación de Vanessa estaba en el segundo piso, la segunda puerta a la izquierda. Entonces, se volteó hacia el niño y le explicó que ahora estaría con ella, pero el niño quería estar con su padre, Oscar. Aún así, insistió en que de ahora en adelante, Cody debía acudir a Vanessa para cualquier cosa. También decidió evitarle a su hijo el viaje, y el niño solo se puso mañoso en respuesta, pensando que su padre lo consideraba un inútil para los negocios. El señor Paralón en verdad no quería involucrar al niño en esto, pero él insistía en que su padre lo necesitaba. Esto hizo que el pequeño Cody se enojara tanto que tiró su bebida al suelo y salió corriendo de la casa. Oscar explicó que era difícil para él ahora, sin su madre, y Vanessa notó que el niño se había vuelto muy apegado a su padre. Entonces la chica preguntó si Cody sabía lo que Oscar estaba haciendo en realidad. En respuesta, el hombre le preguntó si Vanessa sabía esto, y ella recordó de inmediato las notas sobre sus amoríos. Como respuesta, ella solo admitió que había leído algunas de las noticias, pero que no había profundizado realmente en sus negocios. A pesar de todo, Oscar decidió contarle a la chica con más detalle, intentando ser extremadamente honesto con ella. El hombre admitió que en realidad era el segundo al mando del don de la mafia Paralón. Vanessa sabía muy bien que ser la mano derecha del jefe de la mafia le permitía estar casi al mismo nivel que el don. Oscar continuó para admitir que tiene un montón de enemigos, más que nadie, y estaba más que seguro de que harían cualquier cosa para llegar a su único hijo. Este niño era muy importante, ya que era el heredero del apellido Paralón. Oscar terminó diciendo que era para la protección del niño que la necesitaba a ella, y la chica prometió que haría todo lo necesario. Esto tranquilizó al señor Paralón, y decidió que no deberían tener ningún problema con esto. De inmediato, Vanessa comenzó a preguntar sobre sus responsabilidades y enumeró algunas cosas que podría hacer sobre ciberseguridad, pero no había necesidad de eso. Su única preocupación era Cody. Aunque no tenía idea de que necesitaba ser niñera o enfermera, entonces comenzó a hablar de nuevo sobre cómo él no tenía guardaespaldas y que el personal necesitaba ser investigado. Oscar se acercó a Vanessa otra vez y repitió que su única tarea era no quitarle los ojos de encima a su hijo. Entonces, la chica notó una bolsa de bebida tirada en el suelo, que Cody había dejado. El señor Paralón agregó entonces que después de que el niño se escapara, ella debía seguirlo. Vanessa estuvo de acuerdo con él, e inmediatamente corrió afuera a buscar al niño, pero no se le veía por ninguna parte, y entonces lo escuchó peleando y gritando con alguien. Al prestar atención, Vanessa vio que unos hombres ya habían agarrado a Cody y lo habían metido en el maletero del furgón. Ella corrió tras ellos de inmediato, esperando alcanzarlos y salvar al niño de los secuestradores. Sin embargo, el auto ya había logrado alejarse, y la chica se dio cuenta de que en el primerísimo día ya le había ocurrido un problema. Mirando tras el furgón que se iba, era muy consciente de que un niño había sido secuestrado, y entonces vio al señor Paralón parado en la puerta. Y no sabía cómo contarle apropiadamente. Por un momento pensó que todavía valía la pena correr tras el auto, pero sabía que eso definitivamente no le ayudaría, y corrió de vuelta a la casa para discutir todo con el dueño y tomar las medidas necesarias. Él comenzó a preguntar qué había pasado, y la chica explicó que varios secuestradores enmascarados se habían llevado al niño. El señor Paralón inmediatamente agarró a la empleada del brazo y comenzó a empujarla para que siguiera al auto. A Vanessa no le importó en absoluto. Al contrario, ella realmente quería salvar al pequeño Cody. Tomando su cartera, le pidió al dueño las llaves del auto para poder hacerlo más rápido, pero Adam ya ha corrido hacia ella. ¿Quién será su chofer en esta tarea? Y la llevará a donde necesite ir. La chica le prometió a Oscar que definitivamente encontraría al niño, y le pidió que por el momento diera aviso a la policía. Pero él se inclinó hacia ella cuando ya se había subido al auto. Él dijo que no sería necesario si ella hacía bien su trabajo. Al instante siguiente, el auto ya corría a toda velocidad. En la dirección en que se había ido el furgón, el chofer preguntó hacia dónde ir, y Vanessa indicó cuándo girar a la derecha, y cuándo a la izquierda.
También abrió su notebook y decidió usar un programa especial para buscar autos. Había memorizado bien la patente de la furgoneta y ahora iba a rastrearla, algo que sabía hacer muy bien. Adam le preguntó qué estaba haciendo, y Vanessa le explicó brevemente cómo iba a encontrar el auto. La chica también revisó las cámaras y vio que esa furgoneta había aparecido hace no más de un minuto. Al mismo tiempo, a Vanessa le pareció que todo iba demasiado fácil, y sospechó que podría ser una trampa. Entonces, la chica le pidió que doblara a la izquierda y que pasados 2 semáforos más, virara a la derecha, y así podrían alcanzarlos. La niñera también quería hackear las torres de la red más cercanas para tener todavía más oportunidades de encontrar el auto lo antes posible. Entonces ella comenzó a balbucear qué más iba a hacer, pero Adam no entendía para nada todos esos términos. Pronto Vanessa encontró 3 señales de teléfono en el edificio al que se estaban acercando, y cuando llegaron, vieron de inmediato la furgoneta de los secuestradores, y la chica se preparó para actuar. Le pidió a Adam que rodeara el edificio y la esperara al otro lado hasta que regresara con el niño. Había un guardaespaldas en la entrada, y por su pinta, era un profesional, pero a la chica le pareció raro que no llevara pistola. Acercándose a él, ella de inmediato le advirtió que estaba muy bien entrenada y le pidió que abriera la puerta por las buenas. Él solo se apoyó contra la puerta, con más comodidad, y se negó a dejar pasar a la visita de uniforme. Sin esperar un minuto más, la chica bruscamente flexionó los brazos a la altura del codo y luego golpeó al matón con más fuerza aún en el plexo solar. Por el golpe, él se dobló bruscamente por la mitad, y Vanessa de inmediato le dio un golpe de canto en el cuello. Después de eso, el hombretón musculoso quedó tirado. En el suelo, se le cayeron sus lentes de sol, y por ahora no podía moverse. Entonces Vanessa entró al edificio y se encontró en una cocina en la que, por alguna razón, no había cocineros, no había nadie, y al ver una bandeja redonda de metal sobre una de las mesas, la chica decidió usarla como arma. Un poco más allá, al lado opuesto, había otra puerta con una ventana redonda. Espiando con cuidado a través de ella, Vanessa vio un salón a media luz donde había una mujer y un hombre que vigilaban a Cody, quien estaba amarrado. De inmediato la chica, abriendo la puerta de golpe, irrumpió en el salón lista para pelear con los 2 delincuentes. Ellos, a su vez, también se prepararon para pelear, y al instante tomaron una posición de combate. Vanessa de inmediato blandió la bandeja con la intención de golpear al hombre, pero él alcanzó a agacharse, y ella falló. Poniéndose de pie de inmediato, el bandido le lanzó un puñetazo a la chica, pero ella logró bloquear el golpe con la bandeja. Él sintió un dolor increíble en su puño, y, mientras él se apartaba, Vanessa lanzó una patada para darle con el talón en la cara a la bandida, pero ella logró repeler este golpe justo a tiempo y le devolvió la pierna de un empujón, preparándose para contraatacar. Sin embargo, Vanessa no se quedó helada y de inmediato golpeó a la bandida en la cabeza con la bandeja de metal. Mientras los dos intentaban recuperarse de la masacre, la chica, sin perder ni un segundo, corrió de inmediato hacia el niño y, sin siquiera desamarrarlo, se puso a Cody al hombro y se apuró para salir del edificio. En la calle, desde el auto, el chofer le gritó para felicitarla, feliz de que lo hubiera logrado. Al meter al niño en el auto, lo abrazó contra su pecho como si fuera su propio hijo. Luego comenzó a desatar las cuerdas y a preguntarle, ¿y en cómo se sentía? Mientras veía a Cody sentado y encorvado, recordó cómo ella se había sentado de la misma forma, asustada después de él. Con el recuerdo del incendio en su casa, Vanessa abrazó al niño de nuevo y le prometió que ahora todo estaría bien y que no se preocupara más. En ese momento, Adam tosió un poco y se dio cuenta de que no se sentía muy bien, pero todavía tenía una tarea que hacer. En eso, la joven notó que algo andaba mal con él y se preocupó, pero entonces vio que sus intenciones no eran amistosas. Al instante siguiente, vio una pistola apuntándole, y el mismo Adam le exigió que se bajara del auto. Luego agregó que Vanessa debía largarse, dejando al niño atrás, y que por esto recibiría 2 millones. La joven entendió que este hombre estaba coludido con los secuestradores y que ahora iba a terminar lo que había empezado.
Adam le explicó que no tenía nada que ver con los imbéciles que Oscar había contratado para ponerla a prueba. Vanessa se dio cuenta entonces de que era una prueba, y el chofer agregó que el jefe no le perdía la pista al niño y que ahora no podía dejar pasar semejante oportunidad. La joven protegió al niño con su cuerpo y dijo que nunca permitiría que hiciera lo que había planeado. Sin embargo, Adam insistió en que fuera inteligente y simplemente tomara el dinero en lugar de terminar con un balazo en la frente. Por el rabillo del ojo, Vanessa notó un notebook abierto y decidió usarlo mientras seguía distrayendo al chofer con la conversación. Estiró la mano hacia el aparato y comenzó a buscar a tientas el botón correcto. Cuando Adam escuchó a la niñera negarse de nuevo, se preparó para apretar el gatillo y acabar con ella. Pronto, los dedos de la joven estuvieron en el lugar correcto, y presionó el botón sin dudar. En el mismo instante, los limpiaparabrisas comenzaron a funcionar, deslizando un ruido suave sobre el parabrisas. Esto distrajo un poco a Adam, quien se volteó para averiguar qué había pasado. Vanessa necesitaba esto, así que de inmediato presionó otro botón en el notebook. A causa de esto, el vidrio que protegía al chofer de los pasajeros se levantó y le apretó la mano con fuerza a Adam, haciendo que soltara la pistola. En ese momento, la joven agarró al niño y empujó la puerta del auto desde su lado. Al instante siguiente, ya estaba de espaldas en el suelo para que Cody quedara encima y no resultara herido. Luego, levantándose rápido, echó a correr con el niño en brazos antes de que Adam se liberara de la trampa. En el camino, no dejó de calmar al niño, diciéndole que pronto estarían en casa y que era muy valiente. Al correr hacia la casa, Vanessa notó que el auto de Adam ya estaba estacionado en el patio, y pensamientos terribles pasaron por su cabeza. Y entonces, vio al chofer parado junto al señor Paralón, como si nada hubiera pasado. En ese instante, Cody se soltó de sus brazos y corrió hacia su padre, mientras que la propia Vanessa comprendió que algo andaba mal. Oscar le dio unas palmaditas en la cabeza al pequeño y felicitó a la niñera por hacer un gran trabajo, diciendo que estaba contratada. Ahora se daba cuenta de que hasta el diálogo de Adam era parte de todo el plan, y que él solo estaba haciendo su trabajo. El señor Paralón comentó que no lo hizo muy bien, porque Vanessa había escapado antes de que él apretara el gatillo. La joven, aunque un poco enojada, repitió que por esas razones la puerta del auto debería estar sin seguro. Oscar estuvo de acuerdo con ella, y Cody incluso comenzó a elogiarla por ser buena, bastante rápida, y también por haberlo abrazado. Vanessa se dio cuenta de que él había metido a su propio hijo en esto, pero que no podía no advertirle a Cody porque el pequeño podría haber sufrido un trauma psicológico. Oscar también quería asegurarse de que no pudieran intimidarla ni sobornarla de esa manera, y le gustó el resultado que obtuvo. Explicó que esto ya le había pasado a niñeras anteriores, y Vanessa le prometió que le echaría un ojo a Cody, pero le pidió que confiara en ella. El señor Paralón no pudo aceptar, porque no confiaba en nadie ni en nada. Cuando Vanessa le preguntó la razón, él admitió que su esposa había desaparecido hacía un año, y luego sacó de su bolsillo un anillo de bodas, del tamaño del dedo de una mujer y que estaba cubierto de sangre. Luego agregó que había algo que la policía había omitido mencionar en los informes, y era que a su esposa la habían asesinado. El rostro de Oscar se veía muy triste y dolido, incluso cerró sus ojos al recordar a su esposa. Vanessa se dio cuenta de lo incómodo que se sentía el pequeño Cody cuando su papá recordaba a su mamá, y se dio cuenta de que el niño también estaba triste, así que le pidió a su jefe que no hablara de eso en ese momento, ya que no era el más oportuno. Oscar entendió lo que la joven quería decir y le pidió a su hijo que fuera a su pieza, pero él se opuso, afirmando que él en realidad estaba bien y que no quería volver a la casa. Entonces Vanessa se fijó en las ventanas y preguntó dónde quedaba exactamente la pieza del niño. Él puso una cara de molestia, sin entender por qué la niñera nueva quería saber de la ventana de su pieza. Entonces, la joven sugirió en broma que la pieza del niño debía ser la que tenía las cortinas de encaje. Cody lo negó, y Oscar explicó que la pieza de su hijo estaba al lado opuesto de la casa. Entonces Vanessa supuso que era la que tenía los maceteros. Pero el niño se negó de nuevo, muy enojado, y la agarró del brazo para arrastrarla.
con él, con la intención de mostrarle cuál era su pieza de verdad, y antes de que la joven se fuera, Oscar le avisó que fuera a su oficina en 10 minutos. Después de eso, ella siguió al niño, y su padre solo se quedó mirándolos partir. Adam, que estaba parado cerca, notó que a él le gustaba esta chica, y le aconsejó a su jefe que no la asustara, pero Oscar creía que si Vanessa podía asustarse, entonces definitivamente ese no era su lugar. Luego, el chofer se acercó a su jefe y le compartió la idea de que ella de verdad olía a naranjas. Cody, mientras iban, pensó que la niñera intentaba engañarlo, pero ella en realidad solo quería echarle un vistazo a su pieza. Vanessa le explicó al niño que, con lo que viera allí, podría formarse una opinión sobre él. Esto fue una pequeña sorpresa para Cody porque nadie le había dicho algo así antes. La joven estaba realmente preocupada porque él había manejado el secuestro demasiado bien. También se alegraba de que no le fuera a afectar tanto. Mientras tanto, llegaron a la pieza. El niño le dijo que no estaba ordenada porque se habían cambiado recién, y que además había algo que habían dejado los dueños anteriores. Luego Cody aclaró que eran cosas de niños, pero a la niñera hasta le gustaban esas cosas. De todos modos, ella le dijo al niño que no tenía por qué mostrárselo si no quería, pero él pensó que era solo una pieza. Al instante siguiente, ya estaban en una habitación bastante amplia donde de verdad reinaba el desorden. Inmediatamente, le llamó la atención la gran cantidad de cajas de leche chocolatada vacías. Luego, la joven se dio cuenta de que Cody tenía muchos trajes casi idénticos, trajes, incluso más que el Undertaker. En otra esquina, había un rincón creativo que le permitía al niño lidiar con sus emociones. Vanessa pensó al tiro que el niño necesitaba comer menos azúcar y también diversificar su ropa. Mientras la niñera no estaba mirando, Cody se apuró a esconder algunos de sus juguetes bajo las almohadas, sintiéndose un poco incómodo. También explicó que había cajas vacías porque la empleada no le gustaba mucho. La chica sonrió de nuevo, sin entender cómo esto podía. Quiso acariciarle el pelo al pequeño, pero él la apartó de un manotazo y luego, mirándola con el ceño fruncido, dijo de forma bastante grosera que no necesitaba una nueva mamá. Pero Vanessa ni siquiera lo intentó, entendía que nadie jamás reemplazaría a la verdadera madre del niño. También le explicó al chico que podía dejar de preocuparse tanto por él si no le gustaba. Él solo respondió con el mismo tono de disgusto que ella debía seguir haciendo su trabajo y nada más. Vanessa intentó seguirle el juego otra vez y aceptó su orden, pero él le recordó que ya era hora de que fuera a ver a su padre. La joven se dio cuenta de que el momento había llegado, y fue de inmediato a la oficina de su jefe. En el camino, la niñera pensó que este niño era demasiado porfiado, pero que al mismo tiempo se le podía entender. Pronto estuvo parada frente a la puerta y golpeó con cuidado la barrera de madera. Oscar la invitó a pasar, y Vanessa notó de inmediato que este hombre había cambiado un poco. En estas circunstancias, el señor Paralón no se veía tan terrible como cuando actuaba como el segundo al mando del don. De inmediato la joven informó que había dejado a Cody en su habitación y preguntó si eso estaba mal. Oscar le explicó que si él estaba en la casa, entonces era normal, y también admitió que había presionado a la niñera un poco antes. Pero la chica no pensaba que hubiera sido poco, sino todo lo contrario. Le prometió a su jefe que llegaría al fondo del asunto sin importar lo que le costara. A lo que Vanessa se refería era que quienes habían asesinado a la señora Paralón ahora también estaban amenazando a su hijo, y ella estaba dispuesta a proteger al niño y a resolver todo para que Cody ya no estuviera en peligro. Oscar confirmó que las amenazas comenzaron desde el momento en que su tío, un don de la mafia, nombró al niño como el próximo líder. Al mismo tiempo, la chica se dio cuenta de que el contrato no indicaba que su familia estaba siendo amenazada, y también agregó que esas obligaciones no estaban incluidas en los términos del contrato firmado. En ese momento Vanessa se dio cuenta de que su jefe no había leído la letra chica y decidió usar eso como una ventaja. Oscar le recordó que ella estaba entrenada en defensa personal, pero la joven le respondió que se acababa de graduar y que él debería haber contratado a alguien con más experiencia. El señor Paralón, a su vez, también comenzó a oponerse y afirmó que él
Había contratado exactamente a quien necesitaba. La chica no entendió de inmediato a qué se refería y pidió una explicación más detallada. Por un momento, incluso pensó que este hombre sabía sobre su pasado y había adivinado que ella había venido a buscar respuestas. Pero Oscar solo le explicó que no necesitaba a nadie más y le preguntó qué condiciones ponía la niñera para quedarse después de todo. Vanessa se dio cuenta de que esta tarea era mucho más difícil que para la que se había ofrecido, y él comenzó a ofrecerle opciones de compensación. El hombre le ofreció aumentarle el sueldo, aunque la chica iba a presentarle nuevas condiciones antes, y mientras ella permanecía en silencio, Oscar continuó ofreciéndole varios incentivos, como una casa en Mallorca o contactos en la política, pero Vanessa consideraba todo eso inútil si no lograba cumplir. Y también se preguntaba por qué la necesitaba a ella, y entonces la joven le pidió a su jefe que le diera acceso total a todo lo que necesitara. El señor Paralon le pidió que aclarara, y la joven agregó que absolutamente a todo, ya que eso ayudaría a proteger al niño. Encontró esa petición bastante interesante, y su ética de trabajo le pareció desinteresada. Pero Vanessa le había dicho que solo quería sobrevivir a esta misión, así que usaría todos los medios posibles. El jefe lo pensó un poco, porque había algunas cosas que no podía darle, como una cuenta de la empresa o los datos de los clientes. A la niñera no le interesaban sus negocios, y prometió no mirar nada que no necesitara en absoluto. La conversación comenzó a parecerle más entretenida a Oscar, y le pidió de nuevo que aclarara qué era lo que intentaba conseguir. Y al señor Paralón también le interesaba saber qué ganaría la chiquilla con todo esto para ser tan meticulosa. Después de repasar rápidamente varias opciones en su mente, Vanessa dijo que tenía una petición aún más personal. Entonces, respirando profundo, la chiquilla le pidió al jefe que le dejara una excelente reseña garantizada. Después de todo, estaba arriesgando su vida por Cody. Y si él estaba bien al final, ella quería que su trabajo fuera valorado. La chiquilla también le pidió a Oscar que se convirtiera en el patrocinador más importante de la Academia de Niñeras de Élite. Después de escuchar a Vanessa, el señor Paralón pensó que sus exigencias eran bastante modestas, pero ella insistió, y él prometió que lo haría en un año, cuando fuera el momento de irse de Chicago. Pero entonces Oscar miró a la niñera de forma un poco amenazante, y le dijo que todo sería muy distinto si algo le pasaba a su hijo. Si eso llegara a pasar, entonces la chiquilla se arrepentiría mucho de no haber muerto durante su misión. Y aunque Vanessa no era una persona miedosa, esas palabras igual la dejaron pensando un poco. La apariencia del jefe en ese momento era tan amenazante que incluso le pareció que podría pegarle, pero no hizo nada de eso, solo la hizo sentirse como en casa. Al salir de la oficina, la chiquilla se dio cuenta de que él hablaba en serio y que se le notaba en la mirada. Vanessa era muy consciente de que una persona como él la mataría muy lentamente, despacito, en caso de cometer un error, pero al mismo tiempo estaba bien entrenada y sabía que las niñeras de élite nunca cometen errores. Luego se encontró en el pasillo con un chofer que estaba llevando sus maletas a la habitación. Aunque ella podría haberlo hecho sola, Adam sintió que ya había tenido suficientes desafíos por hoy, y además le expresó su alegría de que se quedara. Iba a llevar el equipaje al segundo piso y, mientras tanto, invitó a la chiquilla a que inspeccionara la casa. Luego le aclaró que durante el próximo año, ese sería su hogar, a menos que ocurriera algo irreparable. Vanessa miró a este hombre y no sabía decir de qué lado estaba, si a favor o en contra de ella. Sin embargo, le hizo caso y fue a mirar los alrededores, dándose cuenta de que la casa parecía un pequeño palacio. Entonces decidió dar un paseo por el jardín y de paso ver qué tan seguro era. No muy lejos de la puerta, Vanessa vio a un guardia de seguridad que ya conocía extraoficialmente. Era el mismo guardia que había liquidado hace poco para salvar al niño. Cuando llegó a la reja, la chiquilla vio que tenía 3 metros de altura y que arriba había alambre de púas. Además, en algunos lugares, notó a varios guardias más, tan enormes como el primero. Caminando un poco más, Vanessa vio que también había cosas bonitas, como fuentes, y sin embargo, este lugar donde supo que el niño solía jugar no le parecía un patio de juegos. Por eso, la chiquilla pensó que sería muy bueno si de alguna manera llevaba al niño al parque. De vuelta en la casa, Vanessa fue a buscar su habitación y vio que era bastante espaciosa,
Pero no era el lujo lo que le molestaba, y aprovechó el momento para cargar su notebook, pero, cuando abrió el maletín, la joven notó con horror que el aparato no estaba adentro, y comenzó a recordar dónde lo había dejado. Después de repasar los últimos sucesos en su cabeza, Vanessa se dio cuenta de que había dejado el notebook en el auto. Esto pasó justo en el momento en que se bajó de un salto con el niño. Mirando por la ventana, esperaba poder recogerlo de inmediato, pero no había ningún auto en el patio. Entonces llegó Oscar, se acercó a la niñera y la invitó a acompañarlo a cenar, que ya estaba lista. Vanessa preguntó de inmediato cómo podía recuperar su notebook, y el jefe le prometió que Adam se encargaría de eso. Luego preguntó por el niño y se enteró de que ese día había decidido cenar en su habitación. También se preguntó con qué frecuencia pasaba que Cody no los acompañara en la mesa. Oscar le explicó que su hijo había estado haciendo eso últimamente, y la joven dedujo que se debía a la pérdida de su madre, y entonces el jefe se dio vuelta. Y con rabia le dijo que no necesitaba para nada sus conclusiones. Después de todo, él conoce muy bien a su hijo y no quiere escuchar la opinión de nadie sobre sus sentimientos. Luego le repitió a la niñera que solo debía preocuparse de la seguridad del niño. En ese momento, Cody estaba parado afuera de la puerta tratando de escuchar a escondidas lo que los adultos estaban conversando. Pero Vanessa igual escuchó un murmullo afuera de la puerta de la habitación del niño. Oscar no le prestó atención a esto, ya que estaba apurado por irse, y la joven se dio cuenta de que Cody lo había escuchado todo, y esto la entristeció porque él todavía era muy pequeño. Luego fue al comedor, donde la invitaron a sentarse en una mesa enorme. Vanessa pensó que había demasiada comida. Aunque tenía hambre, le pareció que era demasiado. El señor Paralón estaba ya sentado frente a ella, listo para empezar a comer mientras la miraba. La joven, por supuesto, había sido entrenada en etiqueta, pero aún así se sentía un poco incómoda. En la academia, le habían enseñado a tener conversaciones triviales con su empleador, y decidió iniciar una conversación. Vanessa primero preguntó qué había traído al señor Paralón a Chicago, cuando escuchó que era solo por negocios. Le pareció un poco extraño porque él no era de la mafia local, esa organización no tenía ninguna influencia aquí, y también sabía que las familias mafiosas locales no le darían la bienvenida. Entonces Vanessa sugirió que un hombre, con la posición de Oscar, podría causar mucho revuelo en la ciudad. Su interlocutor estuvo de acuerdo con su opinión en un tono relativamente tranquilo porque realmente era así, y la niñera notó que Oscar no sentía remordimiento, como si no entendiera a qué riesgo estaba exponiendo a su hijo. Sin embargo, no detuvo la conversación y decidió preguntarle al jefe algo más. La joven sentía curiosidad por los objetivos de Oscar para el próximo año, pero él no entendió muy bien su pregunta. Vanessa le explicó que si no había nada especial planeado, ella podría enseñarle al niño un idioma u otro arte. El señor Paralón dudó un poco con su respuesta, como si estuviera considerando la propuesta. Entonces la joven escuchó que Oscar ya lo había pensado antes, creyendo que el niño realmente necesitaba aprender algo, pero al mismo tiempo esperaba que Cody, como futuro heredero de los Paralón, debía estar a la altura de ciertas expectativas. Entonces se abrió la puerta del comedor, y entró una de las sirvientas, trayendo una bebida a la mesa. A Vanessa le pareció un poco extraño y sospechoso que la sirvienta había entrado justo en ese momento. Notó que la gente de aquí era extraña, como si parecieran fantasmas, y solo se encontró con el chofer. A la joven también le intrigaba mucho por qué era la única invitada a cenar con el jefe. Entonces Vanessa pensó que era porque apenas era su primer día, y aún así decidió seguirle el juego a tan extraño gesto de bienvenida. Luego, la joven empezó a preguntar qué hacía Cody durante el día, y se enteró de que su padre usualmente lo llevaba con él al trabajo. A ella no le pareció que eso fuera correcto para el niño, y dijo que de ahora en adelante, esto no volvería a suceder. En ese instante, notó que el humor del jefe cambió, e incluso apretó los puños de manera visible. Entonces el señor Paralón le ordenó a la sirvienta de Julia que los dejara solos un momento, pues iba a aclarar algo. Vanessa notó la mirada misteriosa de la sirvienta, y comprendió de nuevo que algo raro estaba pasando aquí. Entonces, Oscar se levantó de su silla y le pidió a la niñera que lo siguiera, dirigiéndose hacia la puerta. La joven quiso preguntarle algo más,
pero él le aconsejó que no dijera ni una palabra más por el momento. Afuera de la puerta había un guardia, como siempre, y el señor Paralón le hizo una seña para que hiciera algo. La joven pasó al lado de aquel hombre enorme, pensando que le habían ordenado hacerle algo a ella, pero él se quedó inmóvil, y fue el mismo Oscar quien la agarró del brazo y la arrastró en la otra dirección. La joven se sintió un poco aliviada de que el jefe no la retara delante de los demás, pero por otro lado, le pareció que era demasiado. Cuando se detuvieron, Vanessa de inmediato empezó a disculparse por haberse atrevido a decir más de la cuenta, pero el señor Paralón la interrumpió, diciéndole que no tenía por qué disculparse, y que, en eso, estaba completamente de acuerdo con ella. Entonces le pidió a la joven que fingiera tener miedo, pero ella no entendía por qué era necesario. El señor Paralón repitió su petición, apretándole otra vez las manos con fuerza y ella accedió. Entonces el guardia vio cómo el jefe zarandeaba a la chica, y ella comenzó a gritar como si fuera a morir. Después de eso, Oscar la escondió de nuevo tras un árbol y le dijo que solo tenía un objetivo para Cody. Estaba a punto de decirlo cuando se oyó un crujido cerca, y el jefe se quedó en silencio. Un instante después, uno de los guardias apareció frente a ellos, tapando la luz de la luna con su enorme cuerpo. El jefe le preguntó qué necesitaba y se enteró de que había algunos problemas en el Distrito 3. Dándose cuenta de que la situación no era para nada simple, Oscar le propuso a la joven hablar más tarde, y se fue a resolver el asunto. Sola de nuevo, Vanessa intentaba entender por qué a este hombre le daba tanto miedo hablar delante de todos. A la mañana siguiente, la joven escuchó a Cody interrogar a alguien de una manera muy amenazante. El niño aseguraba que él descubriría de todas formas si alguien se atrevía a robarle a la familia Paralon. Al abrir la puerta de la pieza de Cody, la joven vio al niño interrogando al patito en la penumbra. Hasta le pareció un poco extraño que un niño de esa edad estuviera aprendiendo a torturar en los interrogatorios. Sin embargo, aún así lo llamó y lo invitó a desayunar con ella, pero él iba a comer en su pieza. Vanessa sonrió y asumió que el niño solo tenía miedo de comer comida de humanos frente a ella. Cody no entendió muy bien a qué se refería su niñera con eso de comida de humanos, pero sintió curiosidad. Entonces decidió seguirle el juego al niño, y le prometió que no le contaría su secreto a nadie. El pequeño no entendía de qué secreto hablaba, y Vanessa le explicó que en realidad él era un vampiro. Ella también le explicó Oscar por el hecho de que no va a ninguna parte y además come solo cuando nadie le ve los colmillos, pero Cody se opuso y le explicó como respuesta que él no era un vampiro y que simplemente no quería comer con ella. Ante esto, Vanessa admitió que ella ya había comido, así que la cocina era toda para él, y entonces decidió dejarlo tranquilo, invitándolo a juntarse más tarde abajo. Cuando la niñera se fue, Cody siguió descontento por un rato, sin entender por qué no lo dejaba solo. Entonces notó la mirada del patito y le ordenó que no lo mirara así. Después del desayuno, Vanessa lavó la loza y se alegró de que el niño por fin hubiera comido fuera de la pieza. Pero aún así, estaba contenta de que el niño comiera, y mientras terminaba de limpiar, después de pensarlo un rato, escuchó a alguien entrar en la cocina. Al darse la vuelta, Vanessa vio a una mujer con delantal frente a ella y se dio cuenta de que era la señora Kenneth. De inmediato le preguntó qué hacía la nana aquí, y la joven le informó que de ahora en adelante ella estaría pendiente de los desayunos y almuerzos de Cody. Vanessa también prometió no molestar a la señora Kenneth, y se dio cuenta de que la nueva empleada limpiaba muy bien. Luego la empleada se estiró para alcanzar uno de los gabinetes, casi empujando a Vanessa, y le explicó que el señor Paralon quería café. Mientras lo preparaba, la señora Kenneth le preguntó a la joven cómo había dormido, y ella mintió diciendo que todo estaba bien. En realidad, la joven no pegó un ojo porque no podía quitarse la sensación de que la observaban constantemente. Entonces Vanessa comenzó a preguntarle a la empleada si había visto su notebook, que de verdad necesitaba, pero la señora Kenneth no entendía qué tenía de bueno esa tecnología y pensaba que era mejor leer un libro. En ese momento, se escuchó la voz del patrón desde la puerta, preguntando dónde estaba su café. Vanessa se volteó de inmediato y notó lo tranquilo que estaba el señor Paralón ahora,
pero ella estaba segura de que él solo estaba fingiendo que no había pasado nada anoche. Oscar notó la mirada curiosa de la joven y dedujo que ella tenía algún tipo de problema. Ella no le dijo nada, solo fue a ver si el pequeño Cody estaba bien. Al mismo tiempo, Vanessa no podía entender del todo a su jefe porque ayer, él quiso contarle sobre su hijo. Al acercarse a la habitación del niño, volvió a escucharlo hablándole de forma amenazante al patito, y se dio cuenta de quién había aprendido tal cosa. Y mientras el niño seguía ocupado, Vanessa decidió ir a averiguar qué había pasado con su notebook. Al entrar a su habitación, la joven notó que el aparato ya estaba sobre una pequeña mesa. Vanessa estaba ansiosa por investigar y decidió aprovechar su momento libre. Oscar no le había contado nada sobre su vida, así que decidió usar un buscador. Al abrir el notebook, la joven inmediatamente escribió crímenes de los Paralón en el sur del país, y pronto pudo leer que esta familia había dirigido un grupo mafioso durante 100 años. El tío de Oscar es ahora el Don, debido a que su hermano mayor murió y le cedió el mando. Pero el tío no tenía hijos propios, así que su sobrino se convirtió en su segundo al mando, y Cody es el heredero. Ahora la joven estaba empezando a entender por qué este niño era tan serio y se comportaba así. Entonces Vanessa decidió ver qué escribían sobre los Paralón en la dark web, e inmediatamente comenzó a teclear. Allí, en algunos sitios, la joven leyó que a pesar de su corta estadía aquí, ya se las había arreglado para hacer enemigos. Al mismo tiempo, Vanessa no podía entender por qué este hombre hacía esto y se metía en el centro de los problemas, y entonces a la chica se le ocurrió que al señor Paralón se le debió haber acabado el negocio en el sur. Luego escuchó a Cody llamándola, diciéndole hormiga loca, pero eso no la hizo enojar para nada. La chica cerró el notebook de inmediato y fue a ver qué necesitaba el niño. Al entrar a su pieza, vio que un patito ya estaba metido en el bolso de su notebook, y el mismo Cody estaba buscando algo. El niño no podía encontrar su corbata favorita, e iba a ir a un evento nocturno con su padre. La chica se dio cuenta de que Cody aún no sabía que su padre no lo iba a llevar con él, y ella empezó a pensar en cómo explicárselo. A él, de inmediato le ofreció quedarse en casa y jugar mientras el señor Paralón arreglaba sus asuntos, pero Cody estaba seguro de que su padre necesitaba su ayuda, porque se iba a encontrar con gente que odiaba a la familia Paralón. Esta era información nueva para Vanessa, e incluso se preguntó cómo el pequeño sabía esto. Cody también creía que cuando él estaba cerca de su padre, lo subestimaban, y esa era su ventaja. Entonces el niño de repente comenzó a pedirle a la niñera que lo apoyara. Cuando llegó su papá, la chica no supo qué responder, y entonces entró Oscar, quien le pidió a su hijo que se quedara con Vanessa. Él mismo iba a regresar recién a la tarde siguiente, y creía que sería más seguro que su hijo se quedara en casa. Esto molestó mucho al niño, y trató de recordarle a su padre lo que su tío quería, pero él no estuvo de acuerdo. E insistió en que Cody debía quedarse en la casa, así él estaría más tranquilo. Mientras se iba, el señor Paralón se dirigió a su niñera y le pidió que vigilara de cerca a su hijo. Entonces la chica decidió aprovechar la oportunidad y pedirle al jefe que se quedara un poco más. Él no entendía qué necesitaba ella, pero decidió escuchar, pensando que podría ser importante. En ese momento Cody miraba atentamente a la niñera, esperando que ella igual le pidiera a su padre que llevara al pequeño con él. Pero la chica no dijo nada de eso, sino que solo volvió a pedir acceso a su sistema de seguridad. En ese instante, el niño se sintió traicionado y abandonado, como si su última esperanza se hubiera hecho añicos, y Oscar no tuvo tiempo para hacerlo en ese momento, pero prometió que hablaría con Vanessa sobre eso cuando regresara. Después de eso, el señor Paralón cerró la puerta tras de sí, dejando a su hijo con una niñera que ahora estaba ofendida con el mundo entero. La chica decidió calmar la situación y le ofreció al pequeño cenar juntos, pero Cody no quería nada y le pidió a la niñera que lo dejara en paz y se fuera. Vanessa quiso decirle algo más, pero Cody le gritó con todas sus fuerzas que se largara. La chica igual intentó convencerlo, prometiéndole que se divertirían juntos, pero el niño no veía nada divertido en eso, y estaba seguro de que su padre simplemente había decidido dejarlo atrás. A Vanessa no le quedó más remedio que salir de la pieza del niño
y él cerró la puerta de un portazo tras ella. De alguna manera, ella entendía muy bien cómo se sentía Cody, porque una vez había estado en una situación parecida. En la memoria de la chica, resurgieron los recuerdos de su casa en llamas, y no había nada de divertido en eso. Esa noche, Vanessa no pudo volver a dormir. De nuevo la invadió la sensación de ser vigilada. Buscó cámaras por toda la pieza pero no encontró nada, y aún así la sensación no la abandonaba. Pero a pesar de todo esto, al azar, era hora de que se preparara para retomar sus deberes. También miró su perfecta habitación, y pensó que había algo terrible detrás de todo. Pero entonces Vanessa se dio cuenta de que el sol estaba saliendo, y decidió ir al balcón para admirar el amanecer. Después de estar ahí un par de minutos, volvió a la pieza y decidió mirar a su alrededor. Y de inmediato vio que Cody ya estaba cómodamente sentado en su cama, y la niñera lo invitó a desayunar. El niño se negó una vez más, y entonces Vanessa le ofreció llevarlo al parque después del desayuno. Cody todavía se negaba a comer su asquerosa comida, y menos aún, pensaba ir a ninguna parte. Pero de repente, se interesó por el parque, y le pidió a la niñera que le contara más. Ella le habló de la plaza con juegos que había en la calle y también le dijo que en otro lugar había un zoológico, pero que era muy hediondo. En ese momento, el niño admitió que a él en realidad le gustaba mucho la Plaza de Balboa, pero Vanessa no sabía dónde quedaba. Él le explicó que estaba en el centro de la ciudad, entre los ríos, y que había muchos árboles y bancas, además de fuentes. El niño también admitió que a menudo iban para allá con su papá y que alimentaban a los patos. Conociendo ya un poco el carácter de su jefe, la joven intentó imaginar esa escena. Aún así, aceptó ir para allá con Cody, pero con la condición de que tomaran desayuno juntos. Después de un rato, Vanessa observaba cómo el niño a su cargo alimentaba a los patos con migas de pan. Al mismo tiempo, él les pedía a las aves que no pelearan, ya que había pan para todas, pero éstas seguían graznando. Mientras miraba a Cody, la niñera vio que, este niño de verdad echaba de menos a su padre, quien desaparecía todo el día. Pronto, el niño se aburrió de alimentar a los patos, los cuales, por naturaleza no paraban de pelear, y tiró el resto del pan a la fuente. Luego se dio vuelta hacia Vanessa y le pidió que le comprara un helado. La joven se dio cuenta de que ya era hora de almorzar, y no quería que se le quitara el hambre, pero el niño le rogó de nuevo, incluso usando la palabra por favor, y añadió que su papá siempre le compraba helado. En ese momento, el pequeño se veía tan adorable que Vanessa no pudo negárselo, pero le dijo que solo una bolita. Entonces ella apuntó hacia el puesto de helados y lo invitó a ir. Cody se negó y le explicó que su padre siempre se lo compraba en el barrio antiguo, ya que allí incluso vendían de pistacho. La joven accedió, ya que él deseaba tanto ese helado, y partieron hacia allá. Había mucha gente en la zona, y parecía un lugar para turistas. Al acercarse al vendedor, Vanessa pidió de inmediato un helado de pistacho con chispas de chocolate para el niño. Al mismo tiempo, la joven se dirigió a él, en francés, y por su reacción, se dio cuenta de que aún le faltaba mucho por aprender. En un instante, el helado en el barquillo estuvo listo, y la niñera sacó su teléfono para pagar en el terminal. En ese momento, Cody miraba con mucha atención el helado, que estaba ansioso por probar, pero de repente reaccionó y salió corriendo de allí como si lo persiguiera una manada de bandidos. Vanessa apenas tuvo tiempo de ver hacia dónde se dirigía el niño antes de que desapareciera entre la gocesoniza multitud. Ella corrió tras él de inmediato, con la intención de alcanzarlo, pero él ya había desaparecido al doblar la esquina. Al principio la joven no entendía por qué Cody no había agarrado el helado que tanto pidió. Empezó a llamarlo, pero él no respondía, y entonces ella comenzó a entender a dónde podría haber ido el hijo de Oscar. El señor Paralón iba conduciendo hacia Presetara. Tenía una reunión importante en ese momento, y decidió dedicar el tiempo en el camino para pensar. Pronto el chofer le dijo que había recibido una videollamada entrante, y él preguntó de quién era. Adam respondió de inmediato que su tío quería hablar con él, pero Oscar ni siquiera quería conversar en ese momento. Solo pidió que le aclararan qué necesitaba el tío.
Ya que había decidido llamar en pleno día, el chofer no podía saber de qué se trataba, pero le aconsejó a no hacer esperar a su tío. Entonces Oscar aceptó hablar con él y le pidió al chofer que lo conectara, abriendo el notebook en el interior. El señor Paralon presionó el botón, e inmediatamente su tío apareció en la pantalla. La voz de quien llamaba sonaba un poco preocupada, y Oscar incluso pensó al principio que algo grave había pasado. Pero comenzó a preguntar cómo iban las cosas, y su sobrino admitió que solo faltaba coordinar con un grupo más. Johnny escuchó, y luego le pidió a Oscar que no comenzara una guerra porque conocía bien su carácter. Esos mexicanos eran expertos en armas, pero no eran muy buenos con los artículos de lujo, y esto podría ser útil. Los contactos con los madereros, así como las conexiones en las cadenas de retail chinas, también ayudarían con esto. Johnny estaba complacido con tales noticias, porque pronto podrían marcar la ciudad con su sello. Además, los normandos están esperando con ansias que Oscar prepare el terreno, y él prometió hacer todo bien. El tío Johnny tampoco se olvidó de mencionar que el futuro imperio más tarde pasaría a su hijo. También le pidió a su sobrino que nunca olvidara para quién se estaba haciendo todo esto, y él volvió a prometer que todo se cumpliría. Después de eso, el tío Johnny pidió que le avisaran cuando todo estuviera listo y luego preguntó por su hijo. Oscar le contó brevemente cómo iba ese asunto, y el tío brindó por ese pequeño mafioso. Después de la conversación, una empleada entró a la oficina de Johnny, con su bata cubierta de sangre, y dijo que estaban listos. Esta era una buena noticia para el don, y se preguntó si habría causado muchos problemas. Se preparó para ir, pensando en qué le diría el hombre esta vez. Y quería algo nuevo. Escuchar las mentiras predecibles de Johnny le parecía aburrido y agotador. Mientras los mafiosos se ocupaban de sus asuntos, el pequeño Cody estaba cometiendo su pequeño crimen, habiéndose escapado de su niñera. Tenía la intención de encontrar algún medio de transporte para ir donde su padre. El niño tuvo que correr por un buen rato, e incluso estaba un poco sin aliento, pero no se rindió. Pronto llegó al paradero e inmediatamente se acercó a la primera micro que encontró. El chofer le dijo al niño que la micro iba a la estación y él necesitaba ir para allá. Después de pagar el pasaje, Cody entró, encontró un asiento cómodo para él y se sentó mirando por la ventana. Se dio cuenta de que Vanessa corría por la calle buscándolo y decidió no asomar la cabeza. Lo único que le preocupaba ahora era poder llegar donde su padre y encontrarse con él pronto, la propia Vanessa. Más bien lo percibía como un juego a las escondidas, porque confiaba en sus habilidades, y Cody, que ya llevaba un rato en el camino, sintió que sus piernas estaban un poco hinchadas, y se levantó para estirarlas, y unos minutos después, ya había llegado al paradero correcto y se bajó de la micro, pero tan pronto como el niño bajó del escalón del transporte, inmediatamente vio una cara familiar frente a él. Unos 8 minutos antes, la niñera, que estaba segura de que lo tenía que encontrar al niño rápido, empezó a idear un plan, repasando en su mente las posibles rutas de escape, mientras miraba de reojo el paradero cerca de donde estaban las bicicletas estacionadas. Al mismo tiempo, la joven sabía que aunque Cody caminaba rápido, él no aguantaría por mucho tiempo. Entonces Vanessa pensó en una bicicleta, pero no sabía si el niño sabía andar, y la opción más viable que veía era un viaje en bus o en taxi, donde solo tendría que pagar. Luego, la joven cerró los ojos para hacerse una mejor idea de qué dirección podría haber tomado Cody. Además, lo más probable es que el niño hubiera elegido la forma más rápida de llegar a su destino. Vanessa también recordó cómo él había revisado sus cosas buscando una corbata para ir con su padre, pero el señor Paralón decidió dejar al niño en casa ese día por primera vez en mucho tiempo, y ahora la niñera estaba segurísima de que Cody estaba decidido a encontrar a su padre para estar con él otra vez. En eso, Vanessa escuchó la conversación de unas chicas que hablaban de un niño con un traje muy tierno. Al mismo tiempo, a las chicas les alegraba que los niños pudieran viajar seguros en el transporte público de aquí. Vanessa se dio cuenta de que hablaban de Cody e inmediatamente les preguntó qué bus había tomado. La chica se confundió un poco por lo repentino, pero la niñera repitió su pregunta, solo que esta vez más suave, y entonces
Admitió que vio al niño subirse a un bus que iba a la estación. La niñera se dio cuenta de que el pequeño se dirigía a la estación de trenes interurbanos y que tomaría unos 15 minutos llegar hasta allá. Ahora estaba lista para demostrar de lo que era capaz el entrenamiento de la Academia de Niñeras de Élite, y pronto Vanessa vio a un hombre que sostenía una bicicleta con un canasto adelante, y un perrito estaba sentado ahí. Se acercó a este hombre de inmediato, y muy amablemente le pidió que le prestara su transporte. Mientras el hombre salía del encanto de la tierna joven, recordó que su perrito todavía estaba en el canasto. La misma Vanessa intuyó que se extrañarían y de inmediato le devolvió el perrito a su dueño. Finalmente Vanessa prometió dejar la bicicleta en el estacionamiento y se puso en marcha. La joven pedaleó a toda velocidad por la calle, pasando autos que iban en ambas direcciones y que le tocaban la bocina uno tras otro. Cuando llegó al puente, había un tremendo taco, y supo que llegaría demasiado tarde. Por lo tanto, Vanessa decidió poner a prueba sus habilidades de parkour y se salió del puente, pasando volando por encima de un coche de guagua. Un par de segundos después, aterrizó en la vereda, asustando bastante a los peatones, pero no tenía tiempo para prestarles atención, ya que quería alcanzar a interceptar al niño. Al mismo tiempo que la niñera iba en su bicicleta, Cody todavía estaba en el bus, acercándose cada vez más a su objetivo. Le pareció que este viaje duraba una eternidad, y se aburrió bastante durante el trayecto. Y después de un rato, Vanessa ya había llegado a la estación y comenzó a buscar con la mirada el bus que necesitaba desde lejos. El transporte público aún no llegaba, y tuvo tiempo para estacionar su bicicleta. Encontró un lugar apartado para el transporte de 2 ruedas cerca del paradero, y siguió a pie. La joven todavía tenía un minuto de sobra antes de que llegara el bus, y ella se preparó para encontrarse con el pequeño fugitivo. Este minuto pasó volando, y el bus se acercó al paradero correcto. Cody, que estaba sentado ahí, se preparaba para bajar y estiraba las piernas antes de salir, completamente perdido en sus pensamientos. El niño, sin sospechar nada, bajó por la escalera del bus, y Vanessa ya estaba sentada en el paradero, y ahora iba a hablar en serio con el niño. Cody se asustó mucho cuando vio a la niñera frente a él, pero no podía entender cómo lo había encontrado tan rápido. Ella solo se inclinó hacia el niño y le preguntó a dónde pensaba ir tan solito. Luego lo agarró por el cuello de la camisa y agregó que se quedaría sin más helado. Después de eso, Cody intentó soltarse de su agarre, pero no pudo, y se enojó porque ella le había arrugado el traje. Vanessa le aseguró al niño que un traje arrugado en ese momento era el menor de sus problemas. Él igual no dejaba de intentar liberarse, y Teres le gritó a la niñera que lo soltara. Sin dudarlo, ella le sacudió la chaqueta y el niño se salió de esta en el mismo segundo, cayendo sobre su potito. El niño sintió un dolor desagradable, pero ahora estaba más preocupado por otra cosa. Él comenzó a gritarle a Vanessa que la odiaba, y ella admitió que lamentaba mucho escuchar eso. Cody comenzó a llorar y se acurrucó hecho una bolita en la vereda, mientras seguía culpando a su niñera porque por culpa de puta ella no pudo ir, pero Vanessa le replicó que su trabajo era proteger al pequeño, y también intentó explicarle lo peligrosas que habían sido sus acciones. El niño no dio su brazo a torcer, afirmando que su padre, que ahora estaba solo, también estaba en peligro. La niñera intentó calmar a Cody diciéndole que había muchos guardaespaldas junto a su papá, pero él pensaba que todos eran unos traidores. Entonces el niño le gritó sin rodeos que después de lo que le pasó a su mamá, su papá simplemente no podía confiar en ninguno de ellos. Después, Cody repitió las palabras del tío Johnny de que solo se puede confiar en la familia, por eso intentó proteger a su papá. Vanessa se dio cuenta de que, en la opinión del niño, los guardaespaldas habían permitido a propósito la muerte de su mamá. Ella intentó asegurarle al niño que los guardias habían hecho todo lo posible en ese momento, pero Cody se opuso, afirmando que ella en realidad no sabía nada. La verdad es que ella no sabía cómo habían matado realmente a su madre, pero sí entendía los sentimientos por los que él estaba pasando. Pero Vanessa decidió convencer al niño de que estaba equivocado, y que ella sí sabía algo. Entonces, sentándose a su lado, la chica le confesó con sinceridad que ella no era como esos guardias que habían estado antes.
Le prometió que protegería a Cody con todas sus fuerzas, aunque tuviera que salvarlo de sí mismo. Después le explicó que él podía odiarla, incluso pelear con ella, pero no iba a poder escaparse. El niño se opuso y con bastante seguridad afirmó que igual intentaría escapar. Después de eso, hubo un silencio entre ellos por unos segundos, y solo se quedaron mirando el uno al otro. A Cody igual no le quedó otra, y haciéndole caso a la niñera, volvió a casa con ella después de la cena. Vanessa, como de costumbre, se puso a lavar los platos, y el niño comenzó a pedirle ir a su pieza. Como era de esperar, la chica intentó mantenerlo cerca suyo, aunque él le juró que no se escaparía de nuevo. La niñera no dudaba de su palabra, porque no pensaba quitarle los ojos de encima hasta que llegara su papá. Un ratito después, Vanessa acostó al niño y dejó una pequeña luz encendida en su pieza para que no estuviera tan oscuro. Cody todavía no se dormía, quería esperar a que su papá lo acostara al regresar. La chica le prometió al pequeño que, apenas viera a su jefe, ella le transmitiría de inmediato el deseo de Cody. Luego lo dejó solito, y él se arropó con la frazada casi hasta la cabeza, y sintió lo cansado que estaba después de todo lo que pasó. A Vanessa también le pareció un día bastante movido, y decidió sentarse un rato por el cansancio, justo al lado de la puerta de Cody. La niñera también recordó que no había dormido nada durante las 2 noches anteriores. Eso la hizo sentir aún más cansada, pero ella no podía permitir que Cody se escapara otra vez. Sin embargo, sus párpados estaban muy pesados, y Vanessa decidió cerrar los ojos por un momento, para que al menos el cansancio disminuyera un poco. Sin darse cuenta, la joven cayó en un sueño profundo. Tan profundo que no escuchó nada. En esa posición, acurrucada, la encontró el señor Paralón junto a la puerta. Sin tocar a la niñera que dormía, decidió revisar de inmediato cómo estaba su hijo. Y entró a su cuarto. El niño todavía no estaba completamente dormido. Justo cuando empezaba a cabecear, escuchó a su padre volver. Oscar, inclinándose sobre él, le confirmó que efectivamente había regresado, y Cody murmuró que lo había extrañado. El padre le preguntó al pequeño cómo le había ido en el día con la niñera, y él admitió que casi se deshizo de ella. Luego, el niño añadió que Vanessa era tonta, y que intentó escaparse para ir a ayudar a su papá. Oscar le preguntó a su hijo cómo sabía dónde estaba, y resultó que Adam siempre ingresaba las coordenadas del GPS con anticipación. El señor Paralón se dio cuenta de que su hijo era astuto. Y él también admitió que había escuchado a escondidas la conversación de los guardias. Esto le demostró al padre lo atento que era su hijo, y estaba orgulloso de esa cualidad de su hijo. Después, el niño también confesó que Vanessa lo atrapó, que no lo dejó seguir su camino, y lo regresó a casa. Ya era hora de que Oscar se fuera, pero le prometió a su hijo que, cuando despertara, lo vería a su lado de nuevo. Después de desearle buenas noches al pequeño, el señor Paralón salió de su cuarto, cerrando la puerta sin hacer ruido. Quedaba una tarea más pendiente, y el hombre necesitaba hacer algo con ese bultito dormido en el pasillo. Sin embargo, no tenía apuro, y primero decidió ponerse de nuevo la camisa que se había quitado un poco antes. La camisa estaba completamente cubierta de sangre, y Oscar no quería que su hijo lo viera en ese estado. Después volvió a mirar a Vanessa, y en esa posición ella le pareció no más peligrosa que una gatita. Al mismo tiempo, el señor Paralón también entendió que, sin importar qué, su hijo estaba a salvo. Inclinándose hacia la joven, intentó despertarla con palabras suaves, llamándola por su nombre. La niñera escuchó el susurro de su jefe en su oído y abrió los ojos, pero todavía no tenía fuerzas para levantarse. Vanessa apenas pudo girar la cabeza hacia él y darse cuenta de que realmente había regresado. Después de eso, Oscar ayudó a la joven a ponerse de pie, e iba a acompañarla a su cuarto para que pudiera descansar bien, pero Vanessa no quería que su jefe se preocupara tanto por ella, y le dijo que podía ir sola. Él no discutió con ella y la soltó, pero tan pronto como lo hizo, la niñera casi se cae al suelo. De inmediato, Oscar, sin dudarlo, la sostuvo de nuevo para que no se hiciera daño, e insistió en acompañarla.
Vanessa era muy consciente de que estaba muy débil y había perdido muchas fuerzas durante esos 2 días sin dormir. A su vez, el jefe no la retó porque entendía que Cody solo quería ir a su encuentro, y la niñera, por su parte, había decidido poner un localizador en el zapato del niño, lo que Oscar consideró muy sensato. Todavía sosteniendo a la joven, que se estaba quedando dormida de pie, el señor Paralon llegó con ella hasta su cuarto. En un momento, la joven hundió la nariz en la ropa de él, y sintió un olor bastante desagradable. Vanessa sabía perfectamente de qué se trataba, porque su jefe olía a sangre. Sangre. Oscar solo sonrió diciendo que el olor no le parecía tan agradable a la chica como el de las naranjas. Después de eso, Vanessa lo empujó y trató de entrar a la habitación por su cuenta, afirmándose de los muebles. Ella solo seguía murmurando que el pequeño Cody debía ser mantenido alejado de todo esto. Oscar se inclinó sobre ella otra vez y le pidió que no gritara si es que le importaba su vida. La chica hasta se sorprendió de que sus palabras de verdad sonaran tan fuerte. No se había dado cuenta por el cansancio, aunque, al mismo tiempo, sabía perfectamente cómo debían sonar sus palabras cuando gritaba. El jefe no quiso discutir más con ella y solo le aconsejó que durmiera bien. Pero no podía dormir en esta casa, aunque ya se estaba cayendo de sueño y anhelaba llegar a su cama. Intentó explicarle a su jefe que alguien la estaba observando constantemente. Por alguna razón, al momento siguiente la enfermera estaba acostada en la cama y no podía pronunciar ni una sola palabra más. En ese momento, solo un pensamiento rondaba en su mente con los ojos cerrados, que tenía que dormir. El señor Paralón estaba hasta un poco sorprendido de que Vanessa pudiera darse cuenta de que la estaban observando. Pensó que ella tenía buena intuición, y eso le alegraba porque definitivamente la iba a necesitar. Él mismo sabía bien que a la chica todavía le quedaba mucho por hacer, pero por ahora decidió dejarla dormir. A la mañana siguiente, Vanessa estaba feliz de que por fin había logrado dormir, y ahora se sentía menos cansada. Entonces comenzó a recordar que el señor Paralón la había acompañado a su habitación y sintió vergüenza. Además, esa noche, sus alarmas internas y su sentido del peligro no reaccionaron para nada. Ella pensó que era muy extraño, porque el señor Paralón era el hombre al que más debería temerle, pero después de estar con estas personas por un tiempo, Vanessa se dio cuenta de que no eran lo que ella había imaginado, y el mismo Cody no parecía una víctima que necesitara ser rescatada y protegida. El señor Paralón, que era un miembro de la mafia, tampoco parecía para nada un villano. La chica sabía que él quería seguridad para su hijo, pero por alguna razón lo trajo a Chicago, que era como meterse en la boca del lobo. Pensando en todo esto, a Vanessa le parecía cada vez más que algo no cuadraba, pero no lograba entender el qué. Entonces, recordó de nuevo el momento en que su jefe la despertó en la puerta de Cody, y esto incluso hizo que se sintiera un poco avergonzada, porque en ese instante sintió algo que no debería haber sentido. Dejando de lado la prohibición de la academia sobre el apego emocional, ya no había más tiempo para distracciones. Vanessa sabía que necesitaba encontrar respuestas. Vanessa iba a recordarle a su jefe sobre el acceso total, y esta vez esperaba conseguirlo. Al mismo tiempo, decidió que su corazón debía convertirse en una piedra impenetrable para estos mafiosos. Pensando en ello, no sé. Dio cuenta de inmediato de Cody, que pasó corriendo a su lado en un pato inflable y casi la derribó. El niño iba apurado a alguna parte, tanto que ni siquiera lograba doblar bien en las esquinas, chocando con el pato. Vanessa decidió averiguar inmediatamente qué había pasado y por qué el pequeño Cody iba con tanto apuro. Al mismo tiempo, la enfermera siguió llamando al niño para que se detuviera y hablara con ella. Durante la persecución, Vanessa llegó al patio donde había una piscina grande y varias reposeras. En una de ellas, la chica notó inmediatamente al señor Paralón, quien estaba cómodamente sentado bajo el sol. Al ver su cuerpo bien trabajado y su excelente condición física, la chica incluso, confundida por un momento al verla, Oscar le explicó que hoy era su día de piscina y no harían nada más. Más aún, quería descansar después de los sucesos de la noche anterior, cuando notó de nuevo un auto desconocido cerca del portón. Oscar todavía estaba despierto, y le gustaba mirar por la ventana a veces,
Y fue entonces, cuando notó el vehículo de alguien más. Este auto se detuvo cerca de su casa por tercera vez en una semana. Al señor Paralón no le pareció extraño que los misteriosos observadores ni siquiera intentaran esconderse. Al mismo tiempo, dibujó una especie de tablero de investigación en el mapa en el que marcó todos los eventos, y después de un tiempo su trabajo comenzó a dar frutos y una imagen más comprensible surgió. Echando un vistazo al mapa y a los marcadores una vez más, Oscar incluso pensó que había exagerado. Luego fue a decírselo a su hijo, que todavía estaba ansioso por pasar tiempo con su padre. El señor Paralón le prometió al minado pequeño que definitivamente descansarían juntos al día siguiente, y ahora, mientras se relajaban en la piscina, Vanessa todavía no podía entender por qué era por el por día. Después de todo, la piscina estaba en el patio todo el tiempo, y en cualquier momento podías venir a nadar y tomar el sol. Entonces la chiquilla centró su atención en Cody, quien se tiró un bombazo al agua corriendo. Su salto levantó inmediatamente un montón de salpicaduras que también alcanzaron a Vanessa, casi mojándola. Sin embargo, ella decidió aprovechar que Oscar estaría con su hijo todo el día, y volvió a pedir acceso al sistema. Vanessa decidió comenzar con un análisis preliminar de vulnerabilidad y recomendaciones de mejora. El señor Paralón solo sonrió con picardía y dijo que la chiquilla no entendía nada, quitándose sus lentes de sol y poniéndolos a su lado. Se inclinó más cerca de ella para que pudiera oírlo de inmediato. Entonces Oscar repitió una vez más que hoy era su día de piscina y nadie debía hacer ningún trabajo. Después de eso, él mismo fue a la piscina a refrescar su cuerpo después de estar un rato bajo el sol. Vanessa todavía no podía entender qué tenía que ver esto con ella, ya que no era miembro de su familia. Entonces el chofer apareció en el umbral, e inmediatamente se dio cuenta de que la niñera veía un evento así, por primera vez. La chiquilla supuso que estaba programado en un horario, pero Adam explicó que esos días eran completamente espontáneos. Luego le pasó una toalla a la niñera, explicando que la había traído especialmente para ella y que debía unirse, que se cambiara. Vanessa volvió a prestarle atención al señor Paralon y pensó que ahora no podía estar tranquilamente a su lado. Luego comenzó a explicarle al conductor que en realidad tenía mucho trabajo y que no podía quedarse aquí, pero Adam decidió para explicarle a la joven con más detalle, agregando una razón por la que él no cruzó ese umbral. Lo que pasa es que alguien que entraba a la piscina en un día como ese ya no puede simplemente devolverse. Vanessa todavía no lograba cachar de qué se trataba esta extraña regla, pero de eso se trataba todo el día de piscina. Luego el chofer comenzó a contarle que Oscar y Cody comen en la piscina, y también duermen aquí. Pero la niñera seguía sin querer participar en esto, y de inmediato apareció la señora Kenneth, quien decidió que Vanessa estaba de acuerdo. Luego, sin cruzar el umbral, le pidió a la joven que le pasara el café al señor Paralon. Vanessa estaba igual de reacia a aceptar e intentó pasar a Adam, pero él le bloqueó el camino a la salida. De que no lo lograría. La niñera pidió que le trajeran un notebook, pero descubrió que el equipo tampoco estaba permitido ese día, y entonces se le acercó. A sus espaldas, escuchó la voz de Oscar, quien le dio a entender que no podría escapar de ahí. El niño entonces gritó que el día de piscina se consideraba sagrado, y que a la niñera ahora solo le quedaba cambiarse de ropa. El señor Paralón inmediatamente apuntó a una de las puertas, explicando que ahí había un camarín. Después de un rato, parada en su traje de baño, Vanessa se dio cuenta de que sus planes de obtener respuestas hoy habían fracasado, y decidió intentar llevarse bien con Cody. En su lugar, para no sentirlo tan distante. Acercándose al agua, vio que el niño sostenía 3 anillos en sus manos, y la invitó a jugar de nuevo. Oscar, mientras tanto tomaba café, observaba con interés las acciones de su hijo, su niñera, y Vanessa ya estaba lista para saltar al agua, y decidió hacerlo con un poco de estilo. Al momento siguiente, ella cortaba el aire con sus manos, y descendía rápidamente hacia el agua. Paralón observaba con curiosidad cómo la joven se lanzaba un piquero, y unos segundos después, tras desaparecer bajo el agua, la niñera emergió, con un anillo en sus manos. Cody inmediatamente le preguntó a su padre si había visto todo eso, y él asintió.
Entonces el niño le dijo a la niñera que él podría conseguir el siguiente anillo primero que ella. Al momento siguiente, ambos estaban, bajo el agua, cada uno intentando alcanzar el anillo lo más rápido posible, y cuando salieron a la superficie, el niño notó que, definitivamente le faltaba algo, pues mientras estaban bajo el agua, se había dejado llevar por la emoción de atrapar el anillo. La niñera había logrado quitarle su flotador de patito. Ahora ella incluso lo molestaba de forma infantil, intentando jugar, pero esto solo hizo que el niño se enojara. Aún así, ella no lo separó del patito, y pronto se unió a Oscar para tomar sol en una reposera. Oscar notó que se estaban divirtiendo. Y Vanessa comentó que el niño tenía muchísima energía. Y mientras los adultos descansaban, Cody seguía chapoteando en el agua, sin querer salir de ahí para nada. Entonces Oscar recordó cómo hace poco la joven estaba muy ansiosa por obtener acceso a su sistema de seguridad. Esto incluso le pareció un poco sospechoso, porque pensó que la niñera tenía segundas intenciones para acercarse a él. Ante tales palabras, Vanessa hasta dejó de masticar su sándwich, porque el propio jefe le había prometido darle acceso total. Después de escucharla, Oscar se recostó en la reposera como un modelo, y le preguntó si ese tipo de acceso total era suficiente para ella. Definitivamente era una broma de su parte, pero Vanessa, que lo conocía por ser tan serio, no podía creer que estuviera bromeando. Por un momento incluso pensó que a su jefe lo habían cambiado y que ahora una persona completamente diferente estaba sentada frente a ella. Adam, el chofer, reapareció en la entrada y le pidió al jefe hablar con él. El chofer nunca molestaba a Oscar, así como si nada. Y él se levantó de inmediato y vino a averiguar qué había pasado. Vanessa incluso pensó que después de todo el alboroto, el señor Paralon simplemente se marcharía, y lo mismo pensó Cody. Adam le explicó brevemente la esencia del asunto y le aconsejó que el jefe necesitaba verlo con sus propios ojos, pero Oscar no podía irse de aquí porque hoy era el día de la piscina. Pero entonces, escuchó las palabras de su hijo, quien también le aconsejó que fuera. El señor Paralon incluso se alegró un poco de que su hijo lo comprendiera, y como no estaba enojado, accedió. Pero antes de irse, se volteó hacia Vanessa y le pidió que cuidara al niño, para luego desaparecer rápidamente tras las puertas. Vanessa era muy consciente de que algo había pasado y que no era nada bueno, pero no sabía qué era,